Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María Los Ángeles y el día de hoy vamos a trabajar el gorro de nuestra duendecita. También vamos a hacer los detalles finales para dar por concluido este proyecto. Para el gorro vamos a trabajar un anillo de 6 puntos bajos. Subo con una cadena y voy a trabajar mis 6 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Jalo mi anillo y en la carrera número 2 y 3 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. De esta manera, aquí voy 4 puntos, 5 y este de aquí va a ser 6. Mi carrera número 3 también aquí vamos 1, 2, coloco mi separador, este va a ser 3, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Listo. Ahora en la carrera número 4 vamos a trabajar un punto bajo y un aumento por 3 repeticiones. Aquí voy punto bajo, me toca el aumento, colocamos el separador, otra vez aquí vamos punto bajo y aumento, una vez más aquí vamos un punto bajo y aumento, de manera que debemos acabar nuestra carrera número 4 con un total de 9 puntos. Ahora en la carrera número 5 y 6 voy a trabajar un punto bajo en cada uno de los puntos. Listo, acá ya acabé mi carrera número 6 y en la 7 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador y voy a trabajar 2 puntos bajos y aumento por 2 repeticiones. Aquí tenemos la primera, mi segunda repetición de 2 puntos bajos y un aumento y termino con un punto bajo. De manera que tendría un total de unos 12 puntos. Y ahora voy a trabajar en mi carrera 8 y 9 un punto bajo en cada uno. Carrera de 12 puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a trabajar mi carrera que me falta y regreso. Listo, acá ya terminé de trabajar mi carrera número 9 y en la 10 vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, hago un aumento y lo vamos a repetir 2 veces más. Aquí voy 1, 2, 3, el aumento. Y otra vez aquí vamos 1, 2, 3 y el aumento. Ahora voy a trabajar en mis carreras número 11 y 12, un punto bajo en cada uno, carreras de 15 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera número 12 y en la 13 vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, coloco mi separador y vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Aquí va la primera, mi segunda repetición, aquí voy 3, 4 el aumento y debo acabar con 2 puntos bajos.
Ahí debo de tener en mi carrera un total de 18 puntos y ahora voy a tejer en la carrera 14 y 15 un punto bajo en cada uno. Carreras de 18 puntos bajos. Listo, acá ya terminé de tejer mi carrera número 15 y en la 16 vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, coloco mi separador. 4, 5, me toca el aumento y lo repetimos 2 veces más. De manera que deberíamos acabar la carrera con un total de 21 puntos bajos. Listo, ahora voy a trabajar en mi carrera 17 y 18, un punto bajo en cada uno. Carrera de 21 puntos bajos. Voy a trabajarlas y regreso. Listo, acá ya terminé de trabajar mi carrera 18 y en la 19 vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, coloco mi separador. Hago un aumento y ahora voy a trabajar 6 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. De manera que deberíamos acabar nuestra carrera con un total de 24 puntos bajos. Aquí estoy en mi carrera ya número 19 y para finalizar nos deben de quedar 3 puntos. Ahí tengo un total de 24 y ahora voy a tejer en la carrera número 20 y 21 un punto bajo en cada uno. Carrera de 24 puntos bajos. Listo. Ahora en nuestra carrera número 22 vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 2, 3, 5, 7 y un aumento por 3 repeticiones, de manera que terminaría con un total de 27 puntos bajos. Y luego en la carrera número 23 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 27 puntos. Listo. Ahora en nuestra carrera número 24 vamos a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, coloco mi separador. Hacemos un aumento, 8 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Aquí voy 4, 5, 6, 8, el aumento. Otra vez aquí vamos 1, 2, 3, 4, 6, 8, el aumento y debo acabar con 4 puntos bajos. Hasta ahí tengo un total de 30 puntos y en mi carrera número 25 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Carrera de 30 puntos. Listo. Aquí ya terminé mi carrera número 25 con un total de 30 puntos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Y en la 26 vamos a trabajar 9 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones. Aquí vamos 3, 4, 6, 8, 9. El aumento lo voy a repetir 2 veces más y debo acabar con un total de 33 puntos bajos. Listo. Ahora en la carrera número 27 vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 2,
5, coloco mi separador, hacemos un aumento y ahora voy a trabajar 10 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Listo, ahora para finalizar vamos a trabajar 5 puntos bajos, aquí voy 3, 4 y 5. Ahora, en mi carrera número 28 vamos a trabajar un total de 11 puntos bajos. Aquí voy 2, coloco mi separador. 4, 5, 7, 8, 10, 11, un aumento y lo repetimos 2 veces más. De manera que debemos acabar con un total de 39 puntos bajos. Listo, ahora en nuestra carrera número 29 vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 6, coloco mi separador, hago un aumento y ahora voy a trabajar 12 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Listo, ahora terminamos con 6 puntos bajos y tenemos un total de 42 puntos. Ahora, en la carrera número 30 vamos a trabajar 13 puntos bajos. Aquí voy 2, coloco mi separador. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, el aumento y lo repetimos 2 veces más, de manera que debemos terminar con un total de 45 puntos bajos. Listo, y ahora en la carrera número 31 vamos a trabajar un total de 7 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador. 5, 6, 7, un aumento y voy a trabajar 14 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Listo, ahora terminamos con 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la carrera número 32 vamos a trabajar 15 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, un aumento y lo repito por 2 veces más, de manera que debemos acabar con un total de 51 puntos. Aquí acabé mi carrera número 32 y ahora vamos a cambiar al tono verde. Listo, ahora en nuestra carrera número 33 vamos a cambiar al tono verde. Cortamos nuestro hilo rojo y vamos a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 8, me toca un aumento y vamos a trabajar 16 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Listo, ahora acabamos con 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 8 y debemos de acabar con un total de 54. Ahora en la carrera número 34 vamos a trabajar un total de unos
17 puntos bajos, aquí voy 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, el aumento, y lo repetimos 2 veces más, de manera que deberíamos acabar con un total de 57 puntos bajos. Listo, ahora en nuestra carrera número 35 vamos a trabajar un total de 9 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 4, 6, 8, 9, hago mi aumento y trabajamos 18 puntos bajos y aumento por 2 repeticiones. Listo, ahora terminamos con 9 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8 y 9. De manera que termino mi carrera con un total de 60 puntos bajos. Ahora, en la carrera número 36 vamos a trabajar 19 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones. De manera que debemos terminar nuestra carrera con un total de 63 puntos bajos. Listo, chicos, acá he trabajado carreras en recto desde la carrera número 37 a la 46 y ahora vamos a hacer los triángulos. Para hacer los triángulos vamos a separar de 9 en 9 puntos, de manera que nos deben de quedar 7 grupos. Entonces voy a subir con una cadena para empezar a trabajar. Y ahora vamos a separar 7 puntos para hacer el triángulo. Así que subo con una cadena, voy a trabajar 7 puntos. Aquí voy 2, 4, 6 y 7. Ahora subo con una cadena, omitimos el primer punto, dejemos un punto bajo y vamos a trabajar 3 puntos bajos. Ahora omitimos un punto y tejemos un punto bajo. Ahí nos debería de quedar un total de 5. Subimos con una cadena. Ahora omitimos el primer punto. En el siguiente hacemos un punto bajo. Hacemos otro punto bajo. Omitimos un punto y en el siguiente punto bajo. Ahí tenemos un total de 3 puntos. Y ahora subimos con una cadena. Ahora subimos con una cadena y vamos a trabajar 3 puntos bajos juntos. Aquí voy 1, 2, 3. Los paso, hago una cadena y cortamos. Nos quedaría ese triángulo. Vamos a trabajar el otro triángulo y para eso vamos a omitir 2 puntos y en el tercero voy a insertar mi hilo. Hago un nudo, subimos con una cadena, trabajamos 7 puntos bajos, aquí voy 3, 5, 6, 7, subimos con una cadena, giramos, omitimos el primero, tejemos un punto bajo, luego 3 puntos bajos, omitimos un punto y en el último trabajo punto bajo, subimos una cadena, giramos, omitimos el primer punto, dejo un punto bajo, ahora trabajo otro punto bajo, omito un punto y en el último me toca punto bajo. Me deben de quedar un total de 3 puntos. Ahora subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar 3 puntos bajos juntos. Aquí voy 2 y este va a ser 3. Lazada, pasamos todos, una cadena y cortamos. Ahora, otra vez dejamos 2 puntos libres y en el siguiente conectamos el hilo
Y vamos a repetir este proceso por unas 7 veces. Listo, chicos, así nos debería de quedar con un total de 7 triángulos. Y ahora le vamos a dar contorno de punto bajo. A ver, voy a iniciar donde está mi cambio de color, que sería aquí. Introduzco mi hilo. Hacemos nuestro nudo. Subo con una cadena. Y ahora vamos a empezar a recoger punto por punto todo lo que sería aquí mi triángulo. Ahí. Y una vez que lleguen a la punta del triángulo, van a hacer unas 3 cadenas. En el mismo punto van a hacer otro punto bajo. Ahora continúan dándole contorno para que quede esta especie de punta. Ahora continúan dándole contorno y se va a ver más puntiagudito. Ahí estoy recogiendo punto por punto los 2 puntos normales que dejamos sin tejer. Continuamos recogiendo punto bajo por punto bajo hasta llegar a la punta del triángulo. Aprovechamos también en esconder los hilos. Y cuando hemos llegado a la punta, hacemos 3 cadenas. Aquí voy 2, 3 y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Y continuamos dándole contorno. De esta manera. Ahí le estoy dando contorno y vamos a repetir ese procedimiento durante toda la carrera. Listo, luego he realizado un punto deslizado, una cadena y ahora solo nos queda esconder este hilo. El gorrito nos debe de quedar de esta forma. Simplemente le colocamos un pompón aquí en la punta y ya estaría listo. Y ahora solamente nos falta hacer las correas tanto para la bota como para la cintura. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer lo que sería la correíta que lleva aquí en los zapatos. Para esto vamos a ocupar el hilo color negro y vamos a trabajar. Yo les recomiendo que dejen un hilo largo para que sea más fácil el momento de esconder. Al inicio y al término vamos a tejer 12 cadenas. Aquí voy 4, 8, 12. Ahora una cadena para subir y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y el de aquí va a ser 12. Hacemos una cadena y cortamos. Listo. Para la sección amarilla vamos a trabajar un total de 8 cadenas. Aquí voy 2, 4, 8 y en la primera vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y jalamos. Listo. Ahora, con ayuda de una aguja, vamos a coserlo a la parte de aquí que tenemos negrita. Ahí en el centro de nuestra correa negra.
y vamos a ir fijando en las esquinas de esta manera. Avanzamos y fijamos las esquinas. Ahí. De esta manera, para que quede seguro lo que sería la correíta. De esta forma. Ahora solamente nos queda esconder los hilos y regreso. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte de adelante, lo que sería la hebilla, y con el hilo que tengamos más largo vamos a coser. Hay que ubicarlo ahí en el centro. De esta forma, y ahora cosemos lo que sería la correa. De esta manera. Voy a terminar de costurar, esconder mi hilo y regreso. Listo. Ahora para la correa que lleva en la cintura voy a realizar un total de 22 cadenas. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 10, 14, 16, 18, 22. Voy a medirle si le da la cinturita. Ahí sí le da. Ahora subo con una cadena y trabajo un punto bajo en cada uno a partir de la segunda cadena. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 22. Hago una cadena, corto mi hilo. Y ahora para la hebilla, también con color amarillo, vamos a trabajar un total de 10 cadenas. Aquí voy 2, 3, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Ahora hago un punto deslizado en el inicio, una cadena y jalamos. Y ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento que en los zapatos. Lo cosemos a la correa y luego cosemos la correa a la muñequita. Voy a trabajar eso y regreso. Listo, para el pompón voy a estar usando un pequeño tenedor y es hilo acrílico, ¿ok? Vamos a ir dando vueltitas de esta manera
para que nos salga un pompón chiquito. Ahí vamos a ir dando vueltas y vueltas y vueltas. De esta manera. Para que el pompón que nos salga sea muy pequeño. De esta manera. Cortamos. Y ahora voy a cortar un hilo para poder hacer el nudo. De esta manera. Y vamos a ingresar por el centro. Ahí. Y vamos a realizar nudo. Listo. Ahí le estoy haciendo un pequeño nudo. Voy a realizar otro más. De esta manera que quede muy seguro. Listo. Ahí. Ahora vamos a cortar los costados para que se forme nuestro pompón. De esta manera. Así. Y ahora solamente ya nos falta darle la forma redondita. Así. Vamos a ir cortando hasta darle una forma redondeada. Va a salir mucha pelusa, eso sí. Ahí vamos a ir corte que corte. Entonces vamos a ir cortando así hasta darle la forma deseada. Y regreso. Listo, una vez ya tenemos nuestro pompón, lo vamos a coser aquí en la punta de nuestro gorrito. De esta manera vamos a irlo fijando. Aquí voy a hacer unos nudos. Y vamos cosiendo lo que sería el pompón. De esta forma. Ahora voy a esconder mi hilo y regreso. Y listo, chicos, así es como quedaría nuestra duendecita. Espero les haya gustado este proyecto. No olviden dejar un chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que con María Ángeles tejes como los ángeles. Chao, chicos.